Hola a todos de nuevo. Vamos a continuar en este recorrido por la filosofía estoica, hablando hoy sobre la naturaleza humana, sobre esa necesidad que el ser humano tiene para afrontar la vida de empezar básicamente por conocerse a sí mismo. Cuando hemos hablado del universo, de ese gran macrocosmos, vimos cómo el estoicismo consideraba la naturaleza, ese universo, como una gran unidad, como un gran bios, una unidad regida por un logos, por una inteligencia, que se expresaba en todo lo manifestado, siendo todos los aspectos de la naturaleza una emanación, una proyección, un aspecto de ese mismo logos. De la misma manera van a considerar al alma humana como una chispa de ese logos y al ser humano como una expresión dentro de ese mismo universo regido por las mismas leyes. Todo esto hace que se considere al universo como un microcosmos, que se considere al hombre como un microcosmos, de manera que en la medida que profundizamos en nuestra propia naturaleza, podemos ir descubriendo la naturaleza del universo. Y viceversa, en la medida en que conocemos la naturaleza, vamos conociéndonos también a nosotros mismos. Porque las leyes que se expresan en el ser humano en lo pequeño serían un reflejo de esas leyes y de esa misma inteligencia que rige lo grande. De esta manera, el universo en su conjunto, que expresa esa vida, ese neuma, que llamarán los estoicos, va a hacer un recorrido manifestándose en diferentes estadios, en diferentes niveles. Es decir, esa vida una, ese neuma, se va a expresar en el río, se va a expresar en las plantas, se va a expresar en el animal y se va a expresar en el ser humano con diferentes cualidades. De hecho, dirá Marco Aurelio, la naturaleza se expresa como instinto en el animal, pero se expresa como inteligencia en el ser humano. No es que el ser humano carezca de instintos y carezca de aspectos animales, los tenemos. Sin embargo, justamente la vida alcanza un estadio, alcanza un nivel ahora más elevado, más superior, que se aproxima además a ese logos que rige el universo y que se empieza a manifestar en nosotros como una inteligencia rectora, de la que ahora después hablaremos. Dirá Marco Aurelio a la hora de hablar de cómo está constituida nuestra naturaleza: 3 cosas son las que integran tu composición: cuerpo, hálito vital e inteligencia. De esas, 2 te pertenecen en la medida de que debes de ocuparte de ellas, y solo la tercera es propiamente tuya. Bueno, aquí vamos a entrar justamente a desglosar esa idea de la naturaleza humana en su pluralidad, es decir, cómo se manifiestan en nosotros diferentes aspectos, diferentes dimensiones, donde vamos a tener diferentes necesidades, proyecciones, experiencias, pero a la vez como en su conjunto es una unidad. Antes hablábamos de ese macrouniverso y viene a referirse exactamente a lo mismo. En el universo hay muy diferentes aspectos, muy diferentes partes, cosas que nos pueden asombrar, pero todas constituyen una unidad orgánica. Para el ser humano darán la misma idea. El ser humano es una unidad en la que se expresan de forma múltiple diferentes aspectos. Sin embargo, esos aspectos hay que poder armonizarlos, darle orden, comprenderlos y conducirlos. Y gran parte de la filosofía estoica va a ir dirigida a eso. Pero vamos a entrar un poco en profundidad sobre estos 3 aspectos que Marco Aurelio ha mencionado como el cuerpo, el hálito vital y la inteligencia. Veremos que muchas veces las traducciones pueden tener diferentes cargas semánticas, pero que tienen una raíz en lo que Platón habría explicado como las 3 esferas de realización, de expresión y de manifestación de la naturaleza humana, que son el soma, la psique y nous. Esas 3 esferas
que se interpenetran y que nos hablan de una dimensión física donde se manifiesta nuestro cuerpo, nuestros impulsos biológicos, toda nuestra vitalidad, y que de alguna manera tendríamos en común con el mundo mineral y con el mundo vegetal. Esa otra esfera de la psique, donde vamos a encontrar la mayor parte de los impulsos emocionales, de los instintos también de los sentimientos, con una mayor tendencia hacia la elevación de aspectos superiores. Es decir, ese mundo psicológico, que es donde nos debatimos fundamentalmente la mayor parte de las experiencias humanas, constituiría gran parte de nuestra naturaleza, y de hecho nuestras mayores batallas se darían ahí. Y nos habla de una esfera superior, que es nous, donde se identifica con la inteligencia, no solo con la idea racional, sino con esa capacidad de discernir, de profundizar, de contemplar, de alguna manera de percibir el sentido de lo bueno, de lo justo, de lo verdadero, y que se identifica con el ser, con la esencia, que para los estoicos sería inmortal, es decir, trascendería la muerte. Esa esfera psicológica tenemos que imaginarla como de alguna manera interpenetra el nous. Imaginemos como tres aros. Nous, que es la parte superior del ser, donde estaría esa conciencia de discernimiento. Psique, que tiene un área en común con nous, y soma, que sería la parte más biológica. Justamente esa esfera central, podemos imaginar que la parte que se interpenetra con lo que sería la parte la parte más biológica, estaría refiriéndose a nuestros aspectos dentro de nuestra psique relacionada con los impulsos biológicos más fundamentales, con los instintos. Es nuestra naturaleza más animal, mientras que la parte propiamente de la psique es donde radicarían la mayor parte de nuestras emociones, de nuestros miedos, de nuestras proyecciones también, siendo la parte que ya penetra el nous, nuestro mundo interno activo que participa de ese mundo superior, de aspiraciones también superiores, más vinculado a la esencia de nuestro ser y también a la inclinación natural que nuestro ser tendría hacia, como decía, el bien. De ese conjunto de elementos es de donde van a extraer la necesidad de que en el ser humano aparezca un principio rector, que aparezca un elemento que unifique, que armonice todas las diferentes inclinaciones y tendencias, las necesidades del cuerpo, las necesidades emocionales, las necesidades intelectuales, las necesidades morales, es decir, el conjunto de necesidades que constituyen nuestra naturaleza de alguna manera tienen que lograr estar armonizadas, y para eso tiene que emerger, tiene que surgir una conciencia, como diría en algunos textos Platón, un ojo del alma, que en los estoicos será el hegemonicón, es decir, el principio rector que realmente pueda conducir a buen puerto nuestra vida. Una pregunta muy propia del estoicismo ante ese conjunto de inclinaciones, necesidades y aspectos que constituyen nuestra naturaleza humana sería preguntarnos, de todo eso, yo realmente, ¿quién soy? ¿Soy mi cuerpo? ¿Soy mis emociones? ¿Soy mis pensamientos? Creo que puede ser oportuna una reflexión. Todos tenemos al menos una trayectoria lo suficientemente larga en la vida como para ver que hemos sufrido muchos cambios. Nuestro cuerpo ha cambiado, de hecho creo que cada 7 años se renuevan todos los átomos, hay modificaciones, hay transformaciones, hemos cambiado físicamente, hemos cambiado emocionalmente, por simplificar. Nuestras emociones han ido transformándose, cambiando,
enfocándose de maneras muy diversas, nuestros pensamientos igual. Y sin embargo, a pesar de esos continuos cambios del cuerpo, de la psique, de nuestra mente, seguimos teniendo una noción de identidad, es decir, nos reconocemos a través del tiempo. Luego, aquello que realmente somos no puede ser eso que ha estado continuamente cambiando. Quiero decir, tal vez nosotros no seamos el cuerpo, sino aquello que se expresa en él. No seamos los sentimientos, sino aquello que siente. No seamos los pensamientos, sino aquello que está más allá y que piensan. Eso es lo que para los filósofos de la antigüedad constituía el encuentro con esa parte que de alguna manera en nosotros era inmortal y que si bien se expresaba a través de lo mortal, del cuerpo y de la psique, sin embargo tenía una necesidad, una inclinación hacia las cosas que le eran más propias, más vinculadas al alma. Antes, cuando hablé de nous, psique y soma, se me olvidó hacer una relación porque ha llegado hasta nuestros días, fue recogida luego en el cristianismo, y es como acabó nombrándose a nous como el espíritu, así que el alma, lo que sería la identificación de psique hacia alma, y el cuerpo como el cuerpo, ¿no? Y así hasta nuestros días recientes pues llegó esa visión tripartita de cuerpo, alma y espíritu, que luego se acabó simplificando en alma y espíritu como si fuesen lo mismo, es decir, en cuerpo y alma de forma indistinta. En cualquier caso, detrás de todo ese flujo, de todo ese proceso de aspectos en nosotros, siempre está el hacia dónde nos vemos impulsados. Es decir, los estoicos nos van a advertir del peligro de caer presa de nuestra parte animal, de dejarnos llevar por nuestra condición más bruta. Es como si hubiese en nosotros una tendencia, en la medida que nos identificamos más con el cuerpo y sus necesidades y sus pasiones y todo lo que reclama, de alguna manera nos sumergiéramos en esa parte animal, mientras que habría otra inclinación, otra tendencia natural en el ser humano hacia lo superior, hacia lo noble. De esa esfera de la psiquis que roza el nous, que roza la parte superior, podemos identificar, por ejemplo, los sentimientos éticos, estéticos, metafísicos. Y de la misma manera que hay una inercia hacia lo animal, también hay una tendencia en aquellas almas más sensibles, más activas, más despiertas, hacia todo lo que está reflejando ese mundo superior, hacia esa búsqueda natural pues del bien, de la belleza, hacia esa necesidad de justicia, de conocer y comprender, de dar sentido. Y eso es lo que distinguiría al filósofo. Para los estoicos, como para los filósofos de época griega, para Platón, para Sócrates, lo natural en el ser humano sería seguir esa inclinación ascendente y no la inclinación descendente. Es decir, sería dirigir nuestros esfuerzos hacia el desarrollo de lo que nos hace más humanos y no hacia la expansión, alimentar, a desarrollar únicamente lo que tenemos en común con los animales, porque al final lo que sobrevive en nosotros, lo que acaba imponiéndose, lo que acaba dictando el enfoque y las directrices de nuestra vida es aquello que alimentamos dentro nuestro. Y si tenemos una parte animal y tenemos una parte más noble, más humana, y alimentamos solo la parte animal, solo a ella le prestamos atención, la parte más interior, más interna, más vinculada a cosas elevadas, acaba durmiéndose, se acaba apagando. Así, todos los filósofos y en especial los estoicos van a hacer hincapié
en ese esfuerzo por mantenernos identificados con el impulso ascendente, con esa tendencia del ser humano hacia el bien.